diferente, pues, o diferente o de la población general. Siempre es importante que cuando hagamos el abordaje de los pacientes, de todas formas hagamos un interrogatorio sistemático para que no se nos pasen datos por alto. Hay que preguntar si los síntomas iniciaron o no con la gestación, porque ahí también habrá que ahondar en enfermedades que posiblemente pudiesen venir previamente a esta, cómo le fue con sus gestaciones previas, si tuvo también síntomas, si tuvo enfermedades hepáticas asociadas a la gestación, o también hay que evaluar de forma importante en qué etapa de la gestación estamos y cómo han sido esos controles prenatales, si tiene consumo de tóxicos o suplementos herbales, qué medicamentos está consumiendo y cuál sería su estado general también para hacer un triaje y definir si la vamos a tener en consulta externa o definitivamente hay que remitirla pues al hospital porque por su estado general. Eh, Cuando evaluamos pues todas las gestaciones en la década del 2000 al 2010, en Estados Unidos, el 3% de las pacientes que requerían hospitalización era por una causa asociada al hígado. Entre esas, la mayoría era por trastornos asociados a la gestación. Y en segundo lugar, la enfermedad litiásica y las hepatotropos eran como en prevalencia los más frecuentes. Y siempre hay que tener en cuenta cuando evaluemos, aparte de eso, cuáles son los cambios fisiológicos que uno esperaría en una paciente gestante. Y es que definitivamente mientras avanza la gestación, posiblemente la hepatomegalia sea más difícil de palpar porque el hígado se va a ascender, va a haber un aumento en la función sintética de los estrógenos y eso, todos esos cambios van a favorecer un cambio en la circulación enteropática de los ácidos biliares y disminución en la motilidad de la vesícula, lo que favorece la litiasis y favorece también otros trastornos. La fosfatasa alcalina se va a aumentar de forma pues significativa, pero en general no supera nunca 2 veces el límite superior de la normalidad y en promedio se ubica un 50% más del valor basal de la paciente antes de la gestación. Y si bien hay un trastorno en la absorción de la vitamina K y otras vitaminas liposolubles, eso no se traduce en un aumento clínico pues de distorsión de los tiempos de coagulación y una alteración en esto nos debe hacer prender las alarmas. Aquí tenemos pues como un resumen de los paraclínicos y cómo se comportan durante la gestación. Y vemos que si bien la fosfatasa alcalina puede aumentar y la albúmina puede disminuir, las aminotransferasas van a permanecer iguales, por lo que cualquier aminotransferasa elevada debe presentar también unas alarmas. Aquí tenemos también el comportamiento. Vemos que al tercer trimestre es cuando más va a haber aumento de esa fosfatasa alcalina, pero las aminotransferasas van a permanecer normal. Y la bilirrubina, si bien puede aumentar, en general se mantiene dentro de lo que sería el rango de normalidad. Entonces, siempre que tengamos como una paciente que consulta por síntomas que sugieren un origen hepático o de las vías biliares, debemos evaluar un perfil hepático completo que incluya aminotransferasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina y en caso que tal que la fosfatasa alcalina, que lo más probable es que esté aumentada, evaluar cómo será también transferasa. Eso porque el índice R, que clásicamente compara cuánto se eleva las aminotransferasas, especial la ALT, versus cuánto se eleva la fosfatasa alcalina para definir si es un perfil biliar, colestásico o hepatocelular, pierde algo de rendimiento durante el embarazo y hay que evaluar de forma más sistemática que no se nos vaya a escapar ningún diagnóstico diferencial. Entonces, si tenemos solamente la fosfatasa alcalina aumentada, posiblemente sea una causa diferente y no requiera más estudios desde el punto de vista hepático, pero si encontramos un patrón colestásico, debemos recordar que es frecuente la presencia de litiasis, por lo que hay que enviar una imagen que sería de elección en la ecografía para descartar esta presencia. Pero un perfil hepatocelular no se nos puede pasar por alto las hepatitis virales, habrá que revisar pues, los controles prenatales como han estado y definir pues, si hay una hepatitis aguda, revisar los medicamentos y revisar las otras posibles causas y ya proceder al abordaje. Porque el diagnóstico diferencial, si bien estamos en una paciente gestante y las causas más frecuentes van a ser relacionadas con la gestación, el diagnóstico diferencial sigue siendo amplio. Pueden ser causas crónicas que nunca hayan sido detectadas en esta paciente y que ahora que está en embarazo y tiene un seguimiento médico, vamos a detectar, por ejemplo, una hepatitis viral crónica, una hepatitis autoinmune o una enfermedad de Wilson como posibles otras etiologías. Y puede que sea una causa que, a pesar de que estamos durante la gestación, no tiene nada que ver con la gestación, como sería, por ejemplo, una hepatitis inducida por medicamentos, una hepatitis viral o un síndrome trombótico, como sería, por ejemplo, el Burkiari, que sí tendría un aumento de su prevalencia durante las gestantes.
y ahí habrá que evaluar pues si es una causa crónica o una causa que es aguda sobre todo. Eh, ya hablando de los primeros términos de la gestación, quizás el punto de corte principal es la semana 20, porque a partir de la semana 20, entonces uno puede decir que empiezan a presentarse con mayor frecuencia esas causas que son asociadas a la gestación versus las antes que serían causas posiblemente no asociadas o la hiperemesis gravídea. Ya digamos que continuando entonces con el derrotero pues, de la charla, decidimos traer y tocar los temas que son propios de la gestación. Como ya mencionamos previamente, las patologías de la no embarazada también pueden estar y pueden ser diagnosticadas durante la gestación, pero hay unas hepatopatías que son propias del embarazo y la primera de estas es la colestasis intrahepática. Lo primero es que el síntoma principal cardinal de estas pacientes es el prurito. En pacientes que vamos a tener presencia de elevación de ácidos biliares, presencia también pueden tener elevación de aminotransferasas y pueden cursar con ambas. Es muy importante que este es un diagnóstico de exclusión y que generalmente va a resolver después del parto. Es muy importante porque la incidencia de este es de 10 a 100 casos por 10.000 embarazos. Representa de un 0,3 a un 5,6 de todas las gestaciones. Es la hepatopatía más común del embarazo y en los países que tienen estaciones es más usual en el invierno. Y es muy importante porque la paciente que tiene una gestación, en las próximas gestaciones tiene un riesgo de recurrir con la colestasis de un 45 a un 90%. Teniendo en cuenta los cambios fisiológicos que ya mencionó José previamente, es importante tener en cuenta entonces este impacto que tiene la progesterona y los estrógenos en toda la vía biliar y en todo el hígado, pero además tener en cuenta si la paciente tenía o no enfermedad hepática subyacente. Se han descrito predisposiciones genéticas asociadas por genes y mutaciones en MDR3, CEP1, FIC1 y ABCB4, pero además se han encontrado factores medioambientales como lo son unas dietas altas en selenio y deficiencia de vitamina D. De la clínica generalmente se van a presentar en la semana 30 y el síntoma cardinal como mencionaba es el prurito, especialmente palmoplantar o generalizado, el cual su intensidad es variable. Es muy importante que este prurito está en ausencia de lesiones cutáneas, exceptuando las excoriaciones que se hacen en las pacientes por el rascado. Y es un prurito que puede empeorar en las noches. De síntomas asociados pueden presentar dolor en hipocondrio derecho, pueden tener diarrea malabsortiva, esteatorrea y pueden tener síntomas generales como lo son las náuseas y la hiporexia. La ictericia no es tan frecuente, puede estar presente hasta un 25% de los casos y cuando se presenta generalmente son 4 semanas después del inicio del prurito. Del diagnóstico, pues el síntoma, el primero es el prurito y este puede preceder incluso los cambios en los paraclínicos. Es decir, yo podría ya tener los síntomas y aún tener unos paraclínicos normales. Se habla por eso de que en estas pacientes, si bien yo le tomo hoy los exámenes y son normales, lo que recomiendan las guías es realizar los estudios paraclínicos cada 2 semanas aproximadamente para evaluar entonces la alteración en... ¿Alguien está hablando? No. La alteración en los paraclínicos. De los paraclínicos tenemos los ácidos biliares en los que nos dan unos puntos de corte distintos dependiendo de si la paciente está en ayunas o no está en ayunas, teniendo sensibilidades y especificidades por encima del 90%. Para una paciente que no tiene ayuno con un corte de 10 a 14 micromoles por litro y o de 0,58 a 0,82 miligramos por decilitro, siendo estos valores un poco más bajos en los pacientes que estén en ayuno. Las transaminasas pueden estar alteradas en un 20 a un 60% de las pacientes con colestasis. Sin embargo, con la salvedad de que si bien pueden estar aumentadas, estas no van a estar aumentadas más de 2 veces el límite superior. Si estas están más de 2 veces el límite superior, si bien podría tratarse de una colestasis, la invitación es a pensar en los otros diagnósticos diferenciales y las otras hepatopatías que pueden estar en el embarazo. La hiperbilirrubinemia, infrecuente, pero hasta un 20% de las pacientes lo pueden tener cuando está presente a expensas de la directa y es raro que sea con valores por encima de 6 miligramos por decilitros. Y la fosfatasa alcalina, como mencionábamos previamente y teniendo en cuenta de que esta per se va a estar elevada en el embarazo, es no específica y en estos casos puede estar elevada de 7 a 10 veces el valor normal. La GGT se eleva en un 30% con valores por encima de 40 unidades por litro.
Y muy importante, como mencionamos, que es un diagnóstico diferencial. Entonces, si bien pues el prurito y la alteración del perfil hepático podría estar explicado por la colestasis, siempre debo descartar otras causas potencialmente de esta alteración paraclínica en estas pacientes. El tratamiento, digamos que una parte se habla del tratamiento sintomático en el que nos menciona por un lado antihistamínicos con una eficacia muy mínima del manejo del prurito. Está fundamentado más que todo en el efecto sedante, por eso se invita a darlo en las noches, que es cuando las pacientes generalmente tienen una agudización de los síntomas emolientes, y el tratamiento que más evidencia tiene hasta el momento es el ácido urso desoxicólico. Esto, si bien no disminuye la síntesis de ácidos biliares, sí impacta en la absorción, la síntesis de colesterol, ayuda a la secreción del ácido biliar pues disminuyendo un poco esa colestasis y mejorando un poco los síntomas de las pacientes. La dosis que se debe dar es de 10 a 15 miligramos por kilogramos. Lo que proponen es iniciar a dosis de 500 miligramos cada 12 horas con un máximo de 2000 miligramos al día. Otros tratamientos con menos evidencia que mencionan son la colestiramina, la dexametasona, la S-adenosilmetionina y la vitamina K en el caso de que tuviera compromiso de tiempos de coagulación. Listo. Respecto a a la finalización del embarazo, se menciona entonces 2 puntos de corte antes de las 37 semanas. Lo que más hablan era semana 36, especialmente en pacientes que tengan ácidos biliares por arriba de 100 micromoles por litro, y en la semana 37 en pacientes con ácidos biliares mayores de 40 micromoles por litro que tuvieran un mal control sintomático. Se propone que en los pacientes con con valores menores a este punto de corte podrían incluso ser llevados hasta la semana 38. Y los desenlaces es muy importante que en la materna tienen una resolución de síntomas generalmente a las 48 horas posparto. Los paraclínicos se pueden demorar hasta 2 semanas en resolver, pero es importante que el aumento de los ácidos biliares en la materna llevan a un paso transplacentario, una acumulación en el feto y en el líquido amniótico. Esto llevando por un lado a una mayor contractilidad uterina, lo cual predispone a parto pretérmino, a un aumento en la motilidad del colon fetal, lo cual predispone a que estos pacientes pues tengan meconio, pero además a vasoconstricción de las vellosidades coriónicas, hipoxia aguda y por ende muerte fetal. Este fue un estudio que precisamente fue un metaanálisis, tomaron 29 artículos que precisamente lo que buscaba evaluar era esos desenlaces perinatales en las pacientes con colestasis intrahepática. Cuando se hablaba de los marcadores y la colestasis intrahepática en términos generales, no había impacto en la muerte fetal, pero sí había impacto y había significancia estadística para los nacimientos pretérmino y para el líquido amniótico meconiado. Pero cuando se hacía un análisis ya por puntos de corte, se encontraba que había un riesgo de parto pretérmino eh, con valores mayores de 40, de forma significante, y muerte fetal con valores mayores a 100 de los ácidos biliares. Bueno, y gracias. La idea sería continuar con hígado graso agudo del embarazo, que aparte pues, de esa que es una causa colestásica que tiene un curso un poco más larvado, esta es una causa que, como su nombre lo indica, es más aguda y tiene un curso más tórpido, por lo que también debe estar siempre, siempre dentro de nuestra mira, tanto desde el punto de vista de medicina interna como desde el punto de vista de obstetricia. Es una disfunción hepática que usualmente ocurre en el tercer trimestre, con una mediana de presentación a la semana 36, afortunadamente. Es una emergencia materna y fetal y constituye la primera causa de insuficiencia hepática aguda durante el embarazo. Afortunadamente, su incidencia es menos frecuente pues, que otras patologías, es solamente de 1 a 7.000 por cada 15.000 embarazos, a diferencia pues, de la preeclampsia o el HELP, que son más frecuentes y tiene unos factores de riesgo que están definidos, que es en general embarazos múltiples o fetos masculinos, y en especial aquellas pacientes que ya tuvieron un trastorno en la gestación previa o que tienen un antecedente familiar de un trastorno en la oxidación o antecedente personal de un trastorno en la oxidación de los ácidos grasos. Y eso también es asociado a factores maternos como la obesidad o sobrepeso o trastornos metabólicos asociados ya previamente en antecedentes. Eso principalmente fundamentado en el principal mecanismo fisiopatológico que se ha descrito, que es una deficiencia homocigota en el feto de la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de ácidos grasos de cadena larga. Eso
si el feto es homocigoto para ese déficit mitocondrial, no puede metabolizar estos ácidos grasos, los cuales van a pasar a la circulación materna y van a llevar a que se presente una lipotoxicidad tanto en el hígado como en el páncreas como en otros órganos, aumento de la especie reactivas de oxígeno y desencadena una cascada inflamatoria muy importante que lleva a la apoptosis de los hepatocitos y a la disfunción hepática aguda. Entonces, esa cascada de síntomas puede ser tan corta como días y tan larga como semanas. Entonces, puede presentarse inicialmente en un cuadro que es inespecífico y hay que tener en la mente este diagnóstico diferencial. Entonces, una paciente que llegue con náuseas, con vómito en el tercer trimestre de la gestación, aunque a partir de la semana 20 ya se puede presentar, luego se tornará con ictericia, prurito, se puede presentar ascitis y posteriormente evolucionará rápidamente a una falla hepática aguda con encefalopatía, coagulopatía y disfunción orgánica múltiple. Entonces, la idea sería intervenir de forma temprana ese proceso fisiopatológico antes de que lleguemos a la disfunción orgánica múltiple, que será uno de los factores pronósticos más importantes. Entonces, el diagnóstico es, digamos que es difícil porque el diagnóstico diferencial, no hay un paraclínico, un gol estándar que nos permita decidir con ciencia cierta que ese es el diagnóstico, pero ante la sospecha, pues se han desarrollado criterios diagnósticos, están los criterios de Schwarzschild, que su principal utilidad está cuando tiene un valor negativo. Entonces, ellos evalúan los síntomas de la paciente, si tiene vómito, dolor abdominal, polidipsia, cefalopatía, el perfil bioquímico, cómo está, si tiene un hígado brillante que ellos llaman al ultrasonido o hay presencia de microvesículas, de cetosis microvesicular en la biopsia, pero como una cuña muy importante que nos dan muchos expertos es que definitivamente como son laboratorios, posiblemente si usted los pide hoy y la paciente tiene 5 criterios, no puede uno descartar definitivamente la enfermedad y posiblemente requiere un seguimiento porque puede que mañana ya cumpla criterios diagnósticos, entonces siempre hay que tenerlo en mente el proceso de una enfermedad que progresa. Y ahí es fundamental eso porque es un diagnóstico clínico, puesto que las imágenes no tienen la capacidad de confirmar el diagnóstico, las imágenes posiblemente tengan un rol más importante en descartar diagnósticos diferenciales, más que en confirmar propiamente la enfermedad. Y la imagen de elección sería la ecografía que podríamos realizar buscando pues, esos signos de hígado brillante en la ecografía, pero principalmente descartando diagnósticos diferenciales. Entonces, una pregunta que nos puede subir es si quieren realizar una biopsia hepática. Eso, digamos que es una pregunta que debemos evaluar en conjunto como equipo, porque posiblemente llevarnos a una paciente a biopsia hepática en este escenario lo que haga es retrasar el tratamiento efectivo y no cambie pues sus enlaces. Entonces, el Colegio Americano de Gastroenterólogos lo que nos dice es que en toda paciente mayor de 20 semanas que presente reacción de aminotransferasas, debemos hacer un enfoque sistemático, haciendo una buena historia clínica, buscando factores de riesgo, evaluando un perfil hepático completo para documentar esa hepatitis y esa disfunción hepática, evaluar el ultrasonido para imágenes, para diagnósticos diferenciales, descartar hepatotropos, descartar enfermedad litiásica biliar, toxicidad por fármacos o cualquier otro tóxico, o posiblemente también un trastorno isquémico o Buchiari. Y si ya con eso tenemos ya un diagnóstico que posiblemente se trate de un hígado graso agudo del embarazo, ya tomar decisiones basadas en eso y solamente de restringir esa biopsia para cuando ese diagnóstico diferencial no está tan preciso y posiblemente la biopsia sí nos aporte algo más, porque también los hallazgos de la biopsia pues son algo específicos que es estatosis microvesicular, que se puede ver en muchas patologías. Entonces posiblemente llevar a la paciente a biopsia provocaría retrasar el diagnóstico más que retrasar el tratamiento más que cambiar el pronóstico de la paciente. Y una perla muy importante es que usualmente vemos que en estas patologías asociadas a la gestación, las aminotransferasas sí se elevan, pero posiblemente no lleguen a niveles muy altos. Es raro ver niveles mayores de 1000 y cuando los observemos debemos pensar en diagnósticos diferenciales alternos al hígado graso agudo de la gestación. Entonces, ahí es muy importante porque la comunicación en el tratamiento de esa enfermedad es clave, porque, pues, como vemos, se puede presentar a partir de la semana 20 y como vamos a ver, el tratamiento, el único tratamiento pues, efectivo que existe es finalizar la gestación. No hay a la fecha ningún reporte en la literatura de alguna paciente que haya sobrevivido a esta enfermedad sin que se haya finalizado la gestación. Entonces, la comunicación es importante entre todo el equipo pues, para poder atender de forma oportuna y de la mejor forma posible a estas pacientes. Entonces, como estaba comentando, pues el tratamiento fundamental es finalizar la gestación lo más pronto posible. Entonces, a veces surgen preguntas. La primera es si hacerlo por cesárea o por parto vaginal y si el tratamiento de soporte, cómo se va a interpretar y en qué pacientes uno puede considerar llevar de pronto a una terapia más avanzada, como por ejemplo un trasplante. Entonces, un metaanálisis que se evaluó esa pregunta de si la vía del parto debía ser vaginal
o por cesárea. Evaluó 80 estudios, de los cuales 78 eran estudios de cortes con una buena calidad metodológica, pero que siempre es importante resaltar que no pierdan el sesgo inherente, que son estudios retrospectivos, estudios de corte como tal. Entonces, ellos lo que encontraron es que cuando se evaluaban todos los estudios, la mortalidad materna era inferior con un HR de 0.1, perdón, de 0.56 cuando se hacía la vía de parto por vía cesárea. Lo mismo ocurría con la mortalidad perinatal del feto, del niño. Sin embargo, esto no se asoció a disminución de desenlaces secundarios asociados pues a la falla hepática materna, a la presencia de hipoglicemia, coagulopatía o disfunción renal o pancreatitis. Y una cosa muy importante que nos dicen los autores es que como definitivamente es una enfermedad tan grave en un paciente que tiene coagulopatía, pues cuando una paciente tan crítica le ponen al equipo a decidir si llevar o no a cirugía o si realizar un parto, una posiblemente paciente que esté coagulopática, llevar la cirugía es un mayor riesgo de sangrado, posiblemente eso haya favorecido el hecho de que la mortalidad se haya disminuido en el grupo que se llevó a cesárea porque eran pacientes posiblemente menos enfermas de forma homogénea en todos los estudios. Entonces, aún estos resultados hay que verlos con mucha precaución y conversar entre todo el equipo cuál será el mejor abordaje para cada paciente. Y ahí es importante porque el pronóstico lo marcará el hecho de finalizar la gestación. Posiblemente la mayor morbilidad que tiene esta paciente sea la morbilidad renal, hepática y el sangrado, donde posiblemente en el sangrado el ácido tranexámico tenga un papel importante porque logra disminuir el sangrado en algunos registros sin aumentar fenómenos trombóticos. Y hay que tener siempre presente, mantener los hemoderivados en metas, estar encima de la paciente para documentar la disfunción renal y definir terapia de reemplazo renal. Y quizás el único como factor, puntaje que ha permitido predecir cuál va a ser la mortalidad ha sido el MEL. El MEL mayor de 30 predice una mortalidad importante en ese paciente, se nos debe hacer, agudizar pues el tratamiento. En algunas series pues han hecho plasmaféresis como tratamiento de soporte hasta la recuperación, y en otras han considerado pues el trasplante. Digamos que cada vez se requiere menos trasplante porque afortunadamente la mortalidad de esta enfermedad ha pasado del 95% en la década de los 40 hasta ser menor del 5% en los últimos años. Entonces, es importante que si logramos detectarla a tiempo y finalizar la gestación, la mejoría se espera en las próximas horas, incluso la normalización del perfil hepático en general se logra a la semana postparto. Digamos que pasando, quisimos mencionar un poco del espectro de preeclampsia y HELP, sin extendernos en esto, sin hablar del tratamiento, teniendo en cuenta pues que es un tema extenso, y quisimos mencionar las puntualidades en relación a la preeclampsia y HELP y y el hígado. Lo primero es que en el espectro de la preeclampsia, el compromiso hepático puede ir desde el síndrome de HELP, un infarto hepático y un hematoma. Y recordando un poco la fisiopatología de estos trastornos hipertensivos de la gestación, digamos que si bien se hablan muchas cosas en relación a eso, hay dos grandes factores fisiopatológicos que son, por un lado, una placentación anormal en relación a factores de riesgo que pueden ser genéticos, medioambientales, inmunes, metabólicos, un desarrollo trofoblástico anormal, una alteración del flujo placentario y por ende una isquemia, una hipoxia que lleva a la insuficiencia placentaria. Y por el otro lado, un desbalance entre los factores angiogénicos y una disfunción endotelial, esto estando a favor de la antiangiogénesis, de la proinflamación y de la disfunción endotelial, llevando finalmente a un compromiso sistémico, que es lo que queríamos mencionar, que si bien que como conocemos la preeclampsia puede tener compromiso pulmonar, cardiovascular, cerebral, renal del feto propiamente, hipertensión hematológico, y el que nos compete el día de hoy, que es el compromiso hepático. Respecto al compromiso hepático en la preeclampsia, se fundamenta en una necrosis periportal que lleva a una hemorragia localizada. Esta hemorragia, pues en el proceso de coagulación es reemplazada por fibrina, pero esta fibrina lo que produce es que rodea al sinusoide hepático, llevando a una isquemia, a una necrosis y a un compromiso del hígado. De la preeclampsia, recordar que esta representa un 7.5% de todas las gestaciones. Su diagnóstico está fundamentado en una presión sistólica más de 140, una diastólica mayor de 90, con proteinurias de más de 300 en 24 horas después de la semana 20. La preeclampsia grave, que es en donde ya encontraríamos el compromiso del hígado,
porque precisamente ya tienen una disfunción de órgano, representa un 25% de todas las pacientes que vienen que tienen un diagnóstico de preeclampsia. Esto puede incluir hepatomegalia e injuria hepatocelular, pero representa solamente un 10% de estas injurias hepatocelulares. La eclampsia, que es la preeclampsia grave en el contexto ya de convulsión, y el HELP, que es el otro que nos interesa acá, representa un 20% de las pacientes que ya tienen un diagnóstico de una preeclampsia grave, generalmente entre la semana 28 a la 36, pero se pueden presentar hasta en un 30% en la primera semana postparto. Y su diagnóstico está fundamentado en la presencia de anemia hemolítica, de elevación de las enzimas hepáticas y de trombocitopenia. La clínica es muy inespecífica: el dolor epigástrico, en hipocondrio derecho, hepatomegalia, náuseas y o vómito, teniendo en cuenta y acompañándonos pues de la medida en paraclínicos y presiones arteriales. Y es muy importante, y lo queríamos mencionar por los desenlaces maternos que van relacionados a hematoma subcapsular, ruptura hepática, infarto hepático. Y cuando la paciente tiene un síndrome de HELP, una mortalidad que puede ir de un 1 a un 3%, y el pronóstico fetal que está dado según el momento del diagnóstico, según la edad gestacional y el peso que tenga ese bebé al nacer. Y nos gustó mucho esta tabla que resume un poco, digamos, estas hepatopatías que son propias del embarazo, teniendo en cuenta que debemos recordar las propias de la no gestante, pero si bien no vamos a entrar como a detallar cada una, sí nos gusta mucho que hace y se las dejamos, que es como el diferencial entre el hígado graso, el HEP, la preeclampsia y la colestasis intrahepática, como pistas diagnósticas según clínica, patología, las biopsias y paraclínicos para poder llegar a un diagnóstico. Y nuestras conclusiones es que, por un lado, no debemos dejar a un lado las hepatopatías de la no gestante. La evaluación debe ser completa, sistemática, para lograr el diagnóstico diferencial. Y debemos recordar que hay hepatopatías propias de la gestante y que estas son las más frecuentes en esta paciente, teniendo en cuenta que una sospecha y un manejo temprano nos va a ayudar y nos va a mejorar desenlaces maternos y desenlaces fetales. Muchas gracias. Ya. Bueno, listo, pues creo que es una revisión importante para ustedes como futuros médicos internistas. Creo que ponen los puntos claros. El punto claro es la interconsulta que ustedes le hacen a una paciente hospitalizada, porque el obstetra no sabe qué se está enfrentando, el cual, como ustedes lo mencionan, es importante un interrogatorio. Es una enfermedad crónica eh, que estaba antes del embarazo, y eso pues muchas veces lo hacen las ayudas paraclínicas, y el interrogatorio pues una enfermedad coincide con el embarazo. Por ejemplo, ahora que tenemos la epidemia de hepatitis A, pues todos estamos como alertas a estas cosas. O es una enfermedad propia de la gestación, que son la mayoría, ¿no es cierto? Son pacientes a veces en el contexto de una paciente que no está críticamente enferma, pero son pacientes con preeclampsia en evolución, que empiezan a manifestarse con elevación de enzimas hepáticas sin ninguna otra cosa. Muchas veces lo mencionaste, los diagnósticos acaban siendo en pacientes que no están críticamente enfermos, simplemente por la clínica, una colestasis del embarazo. En el 2019, con la doctora Nazaret, publicamos en la revista mexicana de obstetricia y ginecología nuestra experiencia antes de la aplicación de los ácidos biliares. En esa época nosotros no utilizábamos ácidos biliares porque pues, no estaban estandarizados, no se pedían de rutina ni eran tan eficientes como ahora. Y en esa época de 120 y pico de casos que revisamos, no hubo ninguna muerte fetal, ninguna muerte perinatal. Sin embargo, por supuesto, se asoció más a prematurez que fue generalmente iatrogénica, es decir, como tenía la colestasis, decidimos inducirle el parto. Se asoció más a meconio, como ya lo mencionaste. También encontramos mayor incidencia de enfermedad biliar respecto a pues, cálculos en los pacientes con colestasis gestacional. En esa época, el estándar de manejo que utilizamos es el mismo de ahora, que es el ácido ursodeoxicólico y los antihistamínicos. Eh, a partir de la implementación de los ácidos biliares, digamos que nos ha cambiado un poquitico el manejo respecto al temor. Sabemos que los ácidos biliares cuando son bajos, el riesgo perinatal en teoría es muy bajo, o si los ácidos biliares son muy altos, que son escasos los casos, más de 80, más de 100 según algunas guías, pues tenemos que extremar la vigilancia, muchas veces asociar a partos prematuros iatrogénicos.
En nuestro grupo, en la serie que publicamos en el 2019, la tasa de cesárea fue el doble en pacientes que tenían la colestasis versus las que no la tenían, dado también porque hacemos inducciones de parto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la implementación de los ácidos biliares ha cambiado un poquito con la forma de verlo. Lo segundo, el otro punto que quería resaltar es en la paciente críticamente enferma, es decir, casi siempre son pacientes que ya hemos desembarazado porque tienen una preeclampsia y entonces nos queda la duda si esta paciente tiene un hígado graso del embarazo o si es una preeclampsia en resolución o si es un síndrome patorrenal. Entonces esas pacientes a veces es donde empezamos a patinar y requerimos el concurso de ustedes, de los intensivistas, para tratar el diagnóstico diferencial. Cuando uno le ponen esa tablita, ponerla otra vez, eso yo, yo nunca le he podido entender, pero yo siempre trato de aplicar, no sé, tengo, pero esto sí le ayudará a uno o no, es realmente difícil. Ahí te faltaría el, la- el SAF catastrófico, que también pudiera ser un diagnóstico diferencial de pacientes que tienen alteraciones del hígado o alteraciones renales en un posparto o algo así, que el SAF catastrófico también hay que tenerlo en cuenta dentro de esas enfermedades graves. Es un hígado, una hígado agudo del embarazo, un graso agudo del embarazo, es un HELP, es una preeclampsia, es una colistasis, que casi siempre cuando se embarazan y son enfermedades menos graves pues pacientes graves como que tengan un SAF catastrófico y a veces el diagnóstico no es fácil hacerlo, aunque usted le ponga ahí las flechitas y las cosas, pero créame que es un diagnóstico a veces muy difícil. Yo no tengo más comentarios, no sé, Nazaret, ¿qué se te ocurre? Profe Clara, ¿algún comentario? ¿Algún No, comentario? ¿Alguno de los profes? darte las gracias por la revisión. Pues es importante no, pues no solo para nosotros, sino para los que pasamos ronda en semana y de fin de semana y que compartimos los pacientes pues de esas pacientes gestantes para que si de pronto medicina interna no llega como digamos muy oportunamente por el volumen que estamos teniendo, que es la preocupación que tenemos ahora, pues no se quede esperando el paciente el curso de medicina interna para hacer un abordaje temprano. Ese es como de pronto mi comentario y no darte las gracias porque la revisión estuvo muy completa. ¿Alguien que tenga algún comentario de los fellows o de los residentes? ¿O alguien que esté en el público afuera conectado? Bueno, si no es así, entonces muchas gracias. Listo, muchas gracias. Feliz día.